Por 5 años, ella me dio mis vitaminas con una sonrisa. Pero no eran vitaminas, eran veneno, servido cada noche en un pequeño vaso de agua. El tintineo de las pastillas era el único sonido que rompía el silencio de mi casa, hasta que una noche, el miedo me dio el coraje para no tragar. Lo que descubrí después de esa noche, lo que guardé en secreto en un viejo jarrito de barro, lo cambió todo y está a punto de salir a la luz. Quédate conmigo hasta el final, suscríbete, dale like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me estás viendo, si es desde tu celular, el trabajo o el sofá de tu casa. Es bueno saber hasta dónde llega mi voz. Mi nombre es Soledad Rivera, y tengo 71 años. Vivo en San Elizario, Texas, en una casita de adobe que mi esposo Arturo y yo levantamos con nuestras propias manos. Desde que él se fue, la casa se siente demasiado grande, demasiado silenciosa. A veces, creo que todavía puedo oler la canela y el piloncillo de mi pan de elote, ese que dicen que era el mejor de la zona, pero es solo un fantasma en mi memoria. Mis días son una rutina simple. Cuido mis bugambilias fucsias, escucho boleros en una vieja radio y espero. Espero una llamada de mi hijo, o simplemente, que el sol se ponga. Mi único hijo, Javier, trabaja en una empresa de transporte. Sus rutas cruzan el país, y su voz por teléfono es a menudo lo único que tengo de él durante semanas. Su ausencia es un hueco constante en el pecho, uno que se hizo más grande con los años. Es un buen hombre, trabajador, pero el camino se lo roba, se lo lleva lejos de esta casa y de su vieja madre. Yo entiendo, o al menos, finjo que entiendo, porque una madre debe ser fuerte. Pero la soledad, esa no entiende de fortalezas, simplemente se instala. Para llenar ese vacío, apareció Marisol, mi nuera. Con sus 40 y tantos años, su sonrisa perpetua y su energía inagotable, se convirtió en mi sombra. Ella hacía las compras, pagaba las cuentas, hablaba con los vecinos por mí. Todo el pueblo la veía como un ángel, la nuera perfecta que sacrificaba su tiempo por la suegra viuda y solitaria. Al principio, yo también la vi así. Me sentía agradecida, una carga menos para mi hijo, una compañía en la quietud de mis tardes. Era un alivio tenerla cerca. Pero cada noche, sin falta, llegaba el ritual. Marisol entraba a mi cuarto con un pequeño vaso de agua y una pastilla blanca en la palma de su mano. Sus vitaminas, suegrita, para que sus huesos estén fuertes, decía con esa voz dulce y cantarina. Yo le agradecía, tragaba la pastilla y le daba las buenas noches. Por mucho tiempo, ese simple acto de cuidado fue parte de mi rutina. Jamás imaginé que ese pequeño vaso de agua se convertiría en la humillación más lenta y cruel de toda mi vida. Al principio, esa pastilla era un símbolo de su dedicación. Yo me sentía cuidada, protegida. Pensaba en lo afortunado que era mi Javier por haber encontrado a una mujer tan buena. Marisol me ayudaba a meterme en la cama, me arropaba y me decía que descansara bien. Su presencia era tranquilizadora, o eso creía yo. Me estaba acostumbrando a depender de ella, a que su opinión fuera la que contaba, a que sus decisiones fueran las mías. Lentamente, sin darme cuenta, mi mundo se fue haciendo más pequeño, confinado a lo que ella me permitía. Todo cambió una tarde de martes. Estaba regando mis flores cuando sentí un hormigueo extraño en los dedos de la mano derecha, como si se me hubieran dormido, pero de una forma dolorosa. Luego, una niebla espesa se instaló en mi cabeza. Miré las flores rojas que tanto amaba, las que Arturo plantó para mí, y por un segundo aterrador, no pude recordar su nombre. Rosas. La palabra no venía. El pánico fue una ola de agua helada que me recorrió el cuerpo. Esto no era la vejez, se sentía distinto, químico, como si alguien hubiera desconectado un cable dentro de mi cerebro. Ese miedo me acompañó el resto del día, una sombra pegada a mis talones. Me senté en mi sillón de pana y miré mis manos, tan delgadas y manchadas por el tiempo. No se sentían como mis manos. La niebla mental se disipó, pero dejó un residuo de terror. Empecé a conectar los puntos, pequeños incidentes que había ignorado, el cansancio que nunca se iba, la pérdida de peso que todos achacaban a la tristeza, los pequeños olvidos. Y en el centro de todo, como un sol oscuro, estaba la pastilla blanca de cada noche. Esa noche, cuando Marisol llegó con el vaso y la pastilla, su sonrisa me pareció una máscara. Era la misma de siempre, ancha y brillante, pero mis ojos la veían de otra manera. Detrás de ese gesto amable, sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del cuarto. Me tendió la pastilla, y por primera vez, mi instinto gritó. Me dijo que no la tragara, que algo estaba terriblemente mal. Supe en ese momento que no podía simplemente obedecer. Mi vida dependía de ello. La decisión no fue un acto de valentía calculado, fue puro instinto de supervivencia, el de un animal acorralado. Tomé la pastilla que me ofrecía, puse la cara de siempre, la de una anciana dócil.
Me la llevé a la boca junto con un gran sorbo de agua, haciendo el ruido de tragar para que no sospechara. Pero la escondí debajo de la lengua, sintiendo su sabor amargo y polvoso. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. El miedo a que descubriera mi engaño era casi tan grande como el miedo a lo que esa pastilla me estaba haciendo. Le devolví el vaso vacío y le di una sonrisa débil. Gracias, mija. Que descanses. La sentí darme un beso en la frente, su piel se sentía fría. El simple roce me dio un escalofrío. Contuve la respiración hasta que escuché el motor de su coche encenderse y alejarse por la calle desierta. Solo entonces me permití respirar. La casa quedó en un silencio absoluto, un silencio que ahora se sentía cómplice de mi secreto. Estaba sola, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía indefensa. Corrí al baño y escupí los restos de la pastilla en el lavamanos. Ver esa masa blanca y deshecha fue como ver el veneno salir de mi cuerpo. Fue un acto de desafío, una pequeña victoria en una guerra que apenas comenzaba. Miré mi reflejo en el espejo, una mujer asustada, pálida, pero con una nueva chispa en los ojos. Ahora venía lo difícil. ¿Qué haría mañana? ¿Y la noche siguiente? Necesitaba un plan, un lugar seguro donde esconder las pruebas de su traición. Mis ojos recorrieron la cocina y se posaron en la repisa más alta. Allí estaba. Un viejo jarrito de barro que había sido de mi madre. Ella lo usaba para preparar la salsa más picante de todo el condado. Nadie lo había tocado en décadas. Estaba cubierto de polvo, olvidado, perfecto. Lo bajé con cuidado, sintiendo la loza fría y familiar en mis manos. Era un pedazo de mi madre, de mi historia, un recipiente de sabores y memorias. A partir de esa noche, se convertiría en el guardián de mi secreto, el testigo silencioso de la crueldad de Marisol. La segunda noche fue la más difícil. Mis manos temblaban. Visiblemente cuando Marisol me dio la pastilla. Estaba segura de que notaría mi nerviosismo, que me obligaría a abrir la boca para comprobar que la había tragado. Pero ella no notó nada. Estaba ocupada tarareando una canción de la radio mientras recogía unas tazas de la mesita. Su normalidad era desconcertante. Para ella, era solo otra noche, otro acto de su macabro teatro. Para mí, era el segundo día de mi nueva vida, una vida de vigilancia constante. Después de esa noche, empecé a observarla. Con otros ojos. Ya no veía a la nuera atenta, veía a una actriz. Notaba la rapidez con la que su sonrisa se desvanecía cuando pensaba que no la miraba. Percibía una tensión en sus hombros, una mirada calculadora que antes me pasaba desapercibida. Cada gesto, cada palabra, se convirtió en una pista. Ya se tomó sus vitaminas, suegra, me preguntaba con una dulzura que ahora me sonaba a veneno puro. La pregunta ya no era un recordatorio, era una amenaza velada. Cuando Javier llamaba, su voz, llena de gratitud hacia su esposa, era una tortura. Mamá, me quedo tan tranquilo sabiendo que Marisol está contigo. Es un ángel, de verdad. Cada palabra suya era una punzada de culpa y soledad. ¿Cómo podía decirle la verdad? ¿Cómo podía destruir la imagen que tenía de su esposa? Me llamaría loca. Pensaría que la edad me estaba haciendo ver cosas, que me había vuelto una vieja malagradecida y paranoica. Estaba atrapada entre el amor por mi hijo y la monstruosa verdad. El jarrito de barro, escondido en lo alto de la alacena, comenzó a llenarse lentamente. Cada noche, una nueva pastilla blanca se unía a las demás. El sonido que hacían al caer era casi imperceptible, pero para mí era un estruendo. Cada una de esas píldoras era un día más que yo había sobrevivido, un día más que su plan había fallado. Pero mi cuerpo seguía debilitándose, y una terrible verdad se abrió paso en mi mente: no estaba ganando la guerra, solo estaba documentando mi propia y lenta ejecución. Pasó un año, y luego otro. El jarrito de barro ya pesaba en mis manos. Estaba a un cuarto de su capacidad. Mi fatiga se había vuelto crónica, un manto pesado que me cubría desde que me levantaba hasta que me acostaba. El médico del pueblo, un hombre amable que conocía a Marisol desde niña, me daba palmaditas en la mano y repetía la misma frase: son cosas de la edad, Soledad. A todas nos llega. Me recetó un complejo vitamínico más fuerte. Esas pastillas también terminaron en el fondo de un cajón, junto con mi confianza en el mundo. La soledad se convirtió en mi única compañera constante, una presencia fría sentada a mi lado en el sillón de pana. Las paredes de mi casa, antes un refugio, ahora se sentían como los muros de una prisión. La única persona con la que podía hablar sin miedo era con el retrato de Arturo colgado en la sala. Le contaba todo en susurros. Arturo, mi amor, ¿qué hago? ¿Me estoy volviendo loca o esta mujer de verdad quiere matarme? Sus ojos pintados me miraban con la misma serenidad de siempre, sin darme las respuestas que tanto necesitaba. Empecé a llevar un registro, como una científica loca en su laboratorio.
En un viejo calendario de un taller mecánico, marcaba con una X cada noche que lograba esconder la pastilla. En un cuaderno, anotaba los días en que el mareo era más fuerte, las veces que mi memoria fallaba, los comentarios extraños de Marisol. Era un archivo secreto de mi propio deterioro, una prueba que quizás nunca nadie vería, pero que me hacía sentir que tenía algo de control, que no era solo una víctima pasiva. Mientras yo juntaba mis pruebas en silencio, el control de Marisol sobre mi vida se hacía más evidente. Empezó a sugerirme que ya no cocinara, que era peligroso, que podía dejar el gas abierto o quemarme. Un día, llegó con 2 hombres y reorganizó los muebles de la sala para que tuviera más espacio y no tropezara. Cada acto de supuesta bondad era una vuelta de tuerca más, una forma de borrar mi autonomía, de hacerme sentir inútil y senil en la casa que yo misma había construido. Llegó el 5.º año. El jarrito estaba casi lleno. A veces lo bajaba por la noche, cuando estaba segura de que nadie vendría, y lo sacudía suavemente cerca de mi oído. El sonido de cientos de pastillas chocando entre sí era seco, hueco, como el de un cascabel de serpiente. Era el sonido de 5 años de engaños, de sonrisas falsas y de una paciencia macabra. Era el sonido de mi vida, siendo robada poco a poco, noche a noche. La sensación de estar atrapada era asfixiante. Era una prisionera cuidada por una carcelera sonriente, y el mundo entero aplaudía a mi verdugo. Mi hijo, mi propia sangre, era una voz lejana que alababa a la mujer que me envenenaba. No tenía a quién recurrir. Si hablaba, la loca sería yo. La verdad era tan monstruosa que parecía una fantasía, y yo estaba completamente sola dentro de ella, sin una sola alma que pudiera creerme. Una tarde, mientras miraba por la ventana, empecé a sentir una debilidad diferente. No era el cansancio físico de siempre, era una fatiga del alma, una desesperanza profunda. ¿De qué servía coleccionar estas pastillas si iba a morir antes de poder usarlas? La imagen de Marisol heredando mi casa, caminando por las habitaciones que guardaban mis recuerdos con Arturo, me llenó de una rabia fría y dura que no había sentido en años. Una rabia que quemaba más que cualquier veneno. Esa rabia fue la chispa que necesitaba. Se abrió paso a través de la niebla de la confusión y el miedo, y por primera vez en mucho tiempo, vi las cosas con una claridad absoluta. Me miré en el espejo del pasillo. Vi a una mujer mayor, con el pelo ralo y la piel pálida, pero mis ojos no eran los de una víctima. Eran los ojos de Soledad Rivera, la mujer que horneaba con amor, la esposa de Arturo, la dueña de esta casa. Me sentía acorralada, sin duda. Estaba atrapada en una red tejida con paciencia y crueldad. Pero hasta el animal más pequeño y asustado, cuando se ve sin salida, muerde. Esa noche, sosteniendo el pesado jarrito de barro con mis manos temblorosas, supe que el tiempo de esperar en silencio se había acabado. Ya no estaba coleccionando pastillas como un recordatorio de mi desgracia. A partir de ese momento, estaba recolectando evidencia. La lucha silenciosa había terminado, la guerra estaba a punto de empezar, la rabia era una cosa limpia y fría. Se asentó en mi pecho, no como un fuego que quema, sino como un bloque de hielo que me daba una extraña claridad. Esa mañana, al intentar levantarme de la cama, la pierna izquierda no me respondió por un segundo. Me tambaleé y caí de rodillas sobre el viejo tapete que Arturo había comprado en Juárez. El golpe seco contra el suelo fue el verdadero despertador. No fue el dolor en mi rodilla, sino el terror helado de imaginarme inmóvil, completamente a merced de la sonrisa de Marisol. En ese instante supe que el tiempo se me estaba acabando, gota a gota, pastilla a pastilla. Levantarme me costó un mundo. Apoyada en la cómoda, con la respiración entrecortada, miré mi reflejo en el espejo manchado. Vi a una anciana frágil, sí, pero mis ojos contaban otra historia. Eran los ojos de una sobreviviente. La idea surgió con una fuerza innegable, una certeza que no admitía dudas. Necesitaba salir de San Elizario. Necesitaba un médico que no conociera el apellido Rivera, que no viera a Marisol en la iglesia los domingos, que no le debiera ningún favor. Necesitaba la verdad, una verdad imparcial y anónima, que solo una ciudad grande como El Paso podía darme. El plan se formó en mi mente con la precisión de una de mis viejas recetas. Requería astucia y un coraje que no sabía si todavía poseía. El primer paso era crear una coartada. Cuando Marisol llegó esa tarde, con su habitual ensalada de pollo y su sonrisa ensayada, le conté la mentira que había estado practicando toda la mañana. Mi hija, mi prima Elena, la que vive en Socorro, se cayó y se lastimó la cadera. Su hija me llamó, está desesperada. Quisiera ir a pasar un par de días con ella, para ayudarla en lo que pueda. Usar a Elena, una prima lejana que apenas veíamos, era el toque perfecto. Marisol frunció el ceño, una microexpresión de fastidio que desapareció tan rápido como llegó. ¿Usted sola, suegrita? ¿No cree que es mucho viaje? Yo la puedo llevar el fin de semana.
Su voz destilaba una falsa preocupación que me revolvió el estómago. No, mija, no te preocupes. Me voy en el autobús de la mañana. Será una aventura, como en los viejos tiempos. Además, Elena me necesita ahora, no el fin de semana. Mantuve mi voz firme, una calma que me sorprendió a mí misma. Por primera vez en años, yo estaba al mando de la conversación. Ella, sorprendida por mi determinación, finalmente cedió. Esa noche, el ritual fue diferente. Cuando me dio la pastilla, la tomé con una mano firme. La escondí bajo la lengua como siempre, pero esta vez no había temblor, no había miedo. Había una misión. Después de que se fue, esperé una hora, hasta que el silencio de la noche fue absoluto. Entonces, con el corazón martillándome en el pecho, subí a una silla y bajé el jarrito de barro. Estaba pesado, lleno de 5 años de traición. No podía llevarlo todo. Con manos temblorosas, vertí una cuarta parte de su contenido en una bolsita de tela que usaba para guardar lavanda. La mañana siguiente me levanté antes del amanecer. El aire frío de la madrugada se sentía como una bendición en mi piel. Me vestí con mi mejor ropa, un vestido floreado que no usaba desde el último aniversario con Arturo. Me sentía como una espía en mi propia casa, cada crujido del suelo de madera sonaba como una alarma. Dejé una nota simple en la mesa de la cocina para Marisol, diciendo que había tomado el primer autobús. Con la bolsita de pastillas escondida en el fondo de mi bolso, salí de mi casa y caminé hacia la parada, sintiendo el peso de mi secreto en cada paso. El viaje en autobús a El Paso fue un borrón de paisajes desérticos y pensamientos turbulentos. Cada kilómetro que me alejaba de San Elizario me hacía sentir más libre, pero también más vulnerable. Apreté mi bolso contra mi pecho como si contuviera el último tesoro del mundo. En cierto modo, lo era, contenía mi verdad, mi posible salvación o mi condena como una vieja loca. Miraba los rostros de los otros pasajeros, gente común yendo a sus trabajos, a sus vidas, y me preguntaba si alguno de ellos podría imaginar la historia que viajaba sentada a su lado. Al llegar a la terminal de autobuses de El Paso, el ruido y el movimiento de la ciudad me abrumaron por un momento. Me sentí pequeña e insignificante. Pero la imagen de mi caída de rodillas en mi cuarto volvió a mi mente y me dio fuerzas. Tomé un taxi y le di al conductor la dirección de una pequeña clínica comunitaria que había encontrado en las páginas amarillas, una en un barrio obrero, lejos de los grandes hospitales. Un lugar donde una anciana con una extraña petición podría pasar desapercibida. La sala de espera de la clínica. Olía a desinfectante y a preocupación. Me senté en una silla de plástico naranja, rodeada de madres con niños y trabajadores con las manos curtidas. Me tomó casi 2 horas ser llamada. Cuando finalmente una enfermera pronunció mi nombre, Soledad Rivera, sentí un escalofrío. Entré a un consultorio pequeño y austero. El doctor Morales era un hombre joven, con cara de cansado pero ojos atentos. Me escuchó con paciencia mientras le contaba una versión editada de la historia. No le dije que era mí. No era. Le dije que era una cuidadora, una mujer que me ayudaba en casa. Le expliqué que me daba estas vitaminas todas las noches, pero que me sentía cada vez peor. Le conté de los mareos, de la niebla mental, del cansancio. Vi la duda en sus ojos, la sospecha de que podría estar frente a una anciana confundida y paranoica. Mi corazón se hundió. Sabía que este era el momento crucial, el punto donde todo podía desmoronarse. Entonces, con una mano que traté de mantener firme, saqué la bolsita de tela de mi bolso y la puse sobre su escritorio. El suave sonido de las pastillas al caer sobre la madera rompió el silencio. Doctor, no sé si estoy loca o no, pero mi instinto me dice que esto no es bueno para mí. ¿Podría usted analizar una de estas? Solo para que yo me quede tranquila. Mi voz se quebró al final, la súplica era genuina. El doctor Morales miró las pastillas, luego me miró a mí, y algo en su expresión cambió. Quizás vio la desesperación en mis ojos, o quizás su deber profesional se impuso a cualquier duda. Tomó la bolsita con cuidado. Señora Rivera, esto es muy irregular, pero entiendo su preocupación. Vamos a hacer algo. Voy a enviar una muestra al laboratorio. No le prometo nada, pero veremos qué nos dicen. Llámenos en 2 días. Me dio una palmadita en el brazo, un gesto profesional pero distante. Salí de la clínica sintiéndome vacía, con la incertidumbre carcomiéndome por dentro. Esos 2 días los pasé en un pequeño motel cerca de la terminal de autobuses. Fueron las 48 horas más largas de mi vida. Apenas comí. Me la pasaba sentada en la cama, mirando el teléfono, saltando cada vez que sonaba en la habitación de al lado. Marisol me llamó 2 veces. Le dije que Elena estaba mejorando, que la estaba cuidando bien. Mentirle con tanta facilidad me asustaba, me hacía sentir como una extraña para mí misma.
Me preguntaba si me estaba convirtiendo en ella para poder combatirla. Finalmente, en la tarde del segundo día, me armé de valor y llamé a la clínica. La recepcionista me puso en espera. Cada segundo de la música enlatada era una tortura. Cuando la voz del doctor Morales sonó en la línea, contuve la respiración. Señora Rivera, tenemos los resultados del laboratorio. Hizo una pausa que pareció durar una eternidad. Mi mano que sostenía el teléfono estaba empapada en sudor. Estaba preparada para lo peor, para que me dijera que eran simples suplementos de calcio y que todo estaba en mi cabeza. Señora, dijo con una voz grave y seria que no había usado en la consulta, estas pastillas no son vitaminas. Son un sedante muy específico. En dosis bajas y continuas, como parece que las ha estado tomando, no matan de inmediato. Causan un deterioro neurológico lento, confusión, debilidad muscular y, a largo plazo, fallo orgánico. Quien le esté dando esto, no está tratando de ayudarla. El mundo a mi alrededor se detuvo. El aire se escapó de mis pulmones. No había alivio en sus palabras, solo la confirmación fría y brutal de una verdad monstruosa. Colgué el teléfono. No lloré. No grité. Me quedé sentada en el borde de la cama de ese cuarto de motel anónimo, y por primera vez en 5 años, el silencio no se sentía como soledad, sino como una campana que sonaba, anunciando el comienzo de algo. La niebla en mi cabeza no era por la edad. La debilidad en mis huesos no era por la viudez. Era un plan. Un asesinato a cámara lenta, ejecutado con una sonrisa y un vaso de agua. La validación de mi miedo fue como un rayo que quemó toda la duda y la culpa. El viaje de regreso a San Elizario fue completamente diferente. Ya no era la anciana asustada que huía en busca de respuestas. Era una mujer que regresaba con un arma. La verdad era mi arma. Miraba el paisaje pasar por la ventana, pero no lo veía. En mi mente, solo veía el rostro de Marisol, su sonrisa, sus manos entregándome el veneno cada noche. La pregunta ya no era si me estaba volviendo loca. La pregunta ahora era, ¿qué iba a hacer al respecto? Al bajar del autobús en la parada de mi pueblo, el aire familiar olía distinto. Olía a batalla. Caminé hacia mi casa, y al verla a la distancia, con sus paredes de adobe y sus bugambilias fucsias, no vi una prisión. Vi mi hogar. Vi el legado de Arturo. Vi todo lo que Marisol había intentado arrebatarme de la manera más cobarde posible. Entré y cerré la puerta detrás de mí. El silencio me recibió como un viejo amigo. Fui directamente a la cocina, me subí a la silla y bajé el pesado jarrito de barro. Lo puse sobre la mesa de la cocina, el mismo lugar donde por décadas había amasado la masa para mi pan de elote. Lo abrí y miré las cientos de pastillas blancas, cada una un testigo silencioso. Eran la prueba de un crimen casi perfecto. La mujer que había pasado su vida midiendo ingredientes con precisión para crear dulzura, ahora sostenía la prueba de un plan amargo y mortal. La duda se había evaporado por completo. La resistencia a luchar, el miedo a no ser creída, todo eso se había quemado en el fuego de la certeza. Ya no era una víctima esperando el final. Era Soledad Rivera, y mi casa era mi fortaleza. Mi memoria era mi testigo. Y ese jarrito de barro lleno de veneno era mi evidencia. La repostera de San Elizario estaba a punto de preparar su última y más compleja receta, la de la justicia. La lucha silenciosa había terminado. La guerra, mi guerra, acababa de empezar. El regreso a mi casa no fue un alivio, fue una declaración de guerra. El jarrito de barro, puesto sobre la mesa de la cocina, ya no era un simple recipiente de secretos, era un arsenal. Lo miraba y sentía su peso, el peso de 1825 noches de engaño. La verdad, confirmada por la voz grave del doctor Morales, era un veneno y un antídoto al mismo tiempo. Me quemaba por dentro, pero también me limpiaba de toda duda. La primera noche de vuelta en mi hogar, no dormí. Me senté en mi sillón de pana, en la oscuridad, con el zumbido del viejo refrigerador como única compañía, y me hice la pregunta. ¿Qué lo cambiaría todo? ¿Y ahora qué? Soledad. Mi primer impulso fue el más simple, el más ingenuo. Ir a la policía. Imaginé la escena, yo, una anciana temblorosa, entrando a la pequeña estación de San Elizario, con mi bolsita de pastillas. Me atendería un oficial joven, quizás el hijo de alguna conocida, y me escucharía con esa paciencia condescendiente que se le reserva a los viejos. Me pediría pruebas, me preguntaría por qué mi nuera, ese ángel de la caridad, haría algo así. ¿Y cuándo mencionara a Javier, mi propio hijo, la duda en sus ojos se convertiría en lástima. Me di cuenta de que mi verdad, sin un plan, sonaba como el delirio de una mente que se apaga. No, no podía fallar. No podía dar un solo paso en falso. Al día siguiente, Marisol llegó como si nada, con su tupperware lleno de arroz con pollo y su sonrisa de siempre. ¿Cómo le fue con la prima Elena?
suegrita. La noto más callada. Su voz era un taladro en mis oídos. Tuve que tragarme la rabia, forzar una sonrisa y decirle que el viaje me había cansado. Fue mi primera prueba, el primer acto de una nueva obra. Fingir normalidad mientras mi interior era un campo de batalla. Cada palabra suya sobre lo mucho que me había extrañado era una palada de tierra sobre la tumba en la que quería meterme. Sobrevivir a esa conversación me costó cada gramo de la energía que me quedaba. Mi segundo error fue intentar ser una espía. Encontré una vieja grabadora de cassettes de Arturo en el fondo de un armario. Mi plan era dejarla escondida en la sala para grabar a Marisol, para atraparla en alguna mentira. Pero las cintas estaban viejas, el aparato hacía un ruido infernal y mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer frente a ella. Fracasé miserablemente. Esa noche, sentada frente a la grabadora inútil, entendí una lección crucial: no podía convertirme en ella. No podía ganar su juego con sus reglas. Tenía que usar mis propias armas, mi paciencia, mi conocimiento de cada rincón de esta casa y mi mente, que a pesar de sus ataques, aún era mía. Así empezó mi nueva disciplina. Compré un cuaderno de contabilidad en la tienda del pueblo, de esos de pasta dura y negra. Y comencé a escribir. Anotaba todo. La hora exacta en que Marisol llegaba y se iba. Lo que traía de comer, aunque yo ya no lo tocaba. Cada pregunta que hacía sobre mis finanzas, sobre el seguro de la casa, sobre el testamento de Arturo. Cada comentario casual sobre lo frágil que me veía. El cuaderno se convirtió en mi verdadero confidente. Sus páginas rayadas eran el único lugar donde mi verdad existía sin ser cuestionada, un registro metódico de su crueldad. Mi cuerpo también se convirtió en una fortaleza. Empecé a rechazar su comida con excusas amables. Gracias, mija, pero hoy no tengo hambre, o el doctor me pidió que comiera más simple. Me alimentaba de frijoles de la olla, tortillas que calentaba en el comal y huevos de las gallinas de mi vecina. Era una dieta de supervivencia, pero cada bocado que yo misma preparaba era un acto de rebelión. Estaba reclamando mi cuerpo, limpiándolo de su influencia, demostrándome a mí misma que todavía podía cuidarme sola. El hambre que sentía a veces era preferible a la sensación de tragar su veneno. Cambié hasta la música que escuchaba. Apagué la estación de boleros que solo me traía recuerdos y melancolía, una debilidad que ya no podía permitirme. En su lugar, sintonicé las noticias de El Paso. Escuchaba sobre política, sobre el clima, sobre problemas del mundo real. Obligaba a mi mente a concentrarse, a analizar, a salir de la niebla de mi propia tragedia. Necesitaba que mi cerebro estuviera afilado, alerta. La voz del locutor, seria y constante, era un ancla a una realidad donde las cosas tenían consecuencias y la justicia, aunque lenta, existía. El jarrito de barro encontró un nuevo escondite. La repisa de la cocina ya no era segura, era demasiado obvia. Una noche, vacié un saco de harina de maíz en una tina grande, puse el jarrito dentro, bien envuelto en un trapo, y lo cubrí de nuevo con la harina hasta el tope. Lo empujé hasta el fondo de la despensa, detrás de las latas de chiles y los frascos de mermelada que ya no hacía. Nadie, ni siquiera yo, lo encontraría por accidente. Proteger esa evidencia se había convertido en la misión más importante de mi vida. Era mi única voz, mi única prueba de que no estaba loca. Con el corazón en la garganta, hice una llamada que me aterrorizaba. No a un abogado, todavía no. Llamé a mi comadre Consuelo, que vivía en El Paso. Hacía meses que no hablábamos. Le inventé una historia sobre un problema con los papeles de la casa, una disputa de propiedad. Le pedí, con la voz más casual que pude fingir, si conocía a un abogado bueno y discreto, alguien que supiera de asuntos de familia complicados. Consuelo, sin hacer demasiadas preguntas, me prometió que buscaría un nombre. Colgar el teléfono fue como cruzar un río. Ya no había vuelta atrás. Había pedido ayuda. Había roto el silencio, aunque fuera solo un poco. La llamada de Javier esa semana fue una tortura. Su voz, tan llena de amor y preocupación, era un cuchillo que se revolvía en mi herida. Mamá, Marisol me dice que no estás comiendo bien, que te ve muy decaída. Por favor, cuídate mucho. No sé qué haríamos sin ti. Cada palabra de elogio para su esposa era una brasa ardiente en mi pecho. Por un momento terrible, la duda me inundó. ¿Estaba destruyendo a mi único hijo? Le estaba arrebatando la felicidad por una sospecha que, aunque confirmada, parecía demasiado monstruosa para ser real. El peso de mi secreto casi me aplasta en ese instante. El conflicto con Marisol se hizo más directo. Un día llegó y vio el plato de pescado que me había traído intacto sobre la barra. Su sonrisa se borró por completo. ¿Qué pasa, suegra? ¿Ya no le gusta mi comida? ¿O es que alguien le está metiendo ideas en la cabeza? Su tono ya no era dulce, era afilado, acusador.
El aire en la cocina se volvió denso, pesado. La miré a los ojos, sintiendo el latido de mi corazón en mis sienes, y le dije con una calma que no sentía: es el estómago, mija. La edad no perdona. Fue una pequeña victoria, pero me dejó temblando. La Guerra Fría había comenzado a calentarse. El miedo al fracaso me visitaba por las noches. Me despertaba con el corazón acelerado, pensando en el dinero que me costaría un abogado, los pocos ahorros que Arturo y yo habíamos juntado. ¿Y si lo gastaba todo para nada? Si al final, la justicia decidía que yo era solo una anciana resentida. La soledad de mi lucha era abrumadora. No tenía a nadie con quien compartir esta carga, nadie que me dijera que estaba haciendo lo correcto. Estaba yo sola contra el mundo, contra la imagen perfecta que Marisol había construido con tanto esmero durante años. Para empeorar las cosas, el mundo exterior parecía estar de su lado. Me encontré a la señora Domínguez en la tienda y me detuvo para decirme lo bendecida que era. Ay, Soledad, qué suerte tienes con esa nuera. Es una santa. Ya no se encuentran mujeres así. Tuve que sonreír y asentir, mientras por dentro sentía que me partía en dos. Cada palabra de elogio hacia ella era una negación de mi sufrimiento. El pueblo entero era su cómplice involuntario, y sus opiniones eran los barrotes de mi jaula. Me hacían sentir invisible, muda. Entonces, Marisol lanzó su siguiente ataque, el más peligroso hasta ahora. Una tarde, llegó con un fajo de folletos de colores brillantes. Los puso sobre la mesa. Eran de residencias para ancianos. Mire, suegrita, qué lugares tan bonitos. Pensaba que esta casa ya es muy grande para usted sola. Sería peligroso si se cae y nadie se da cuenta. En un lugar de estos, estaría cuidada todo el tiempo. El terror fue una ola de agua helada. Ya no solo quería mi vida, quería mi casa, mis recuerdos, mi historia. Quería borrarme por completo. La llamada de mi comadre Consuelo llegó 2 días después. Me dio un nombre y un número de teléfono. Isabel Peña. Una abogada en El Paso. Dijo que era una mujer dura, pero justa. Apunté el nombre en mi cuaderno con mano temblorosa. Miré el teléfono durante 1 hora antes de atreverme a marcar. Cada timbrazo era un martillazo en mi pecho. Cuando una voz profesional contestó: oficina de la abogada Peña, casi cuelgo. Pero respiré hondo y pedí una cita. Fue el paso más aterrador y más valiente que había dado en mi vida. La oficina de la abogada Peña no se parecía en nada a lo que había imaginado. Era pequeña, ordenada, y olía a café y a papel. Isabel Peña era una mujer de mi edad, quizás un poco más joven, con el pelo plateado cortado en un estilo moderno y unos ojos que parecían verlo todo. No me trató con condescendencia. Me sirvió un vaso de agua y me dijo: cuéntemelo todo, señora Rivera. Desde el principio. Y por primera vez, lo hice. Le conté la historia completa, desde la primera pastilla hasta el jarrito de barro escondido en la harina. Mientras hablaba, saqué de mi bolso la bolsita con las pastillas y el informe del laboratorio que le había pedido al doctor Morales que me enviara por correo. Los puse sobre su escritorio de madera oscura. Ella no los tocó. Siguió mirándome a los ojos, escuchando cada palabra, cada pausa, cada quiebre en mi voz. Cuando terminé, el silencio en la habitación era absoluto. Esperaba ver duda en su rostro, la misma que había imaginado en el policía. Pero en su lugar, vi una concentración feroz, una indignación controlada. Vi a alguien que me creía. Señora Rivera, dijo finalmente, con una voz firme que me dio una calma inmensa. Lo que usted me describe no es solo un abuso, es un intento de homicidio a cámara lenta. El informe del laboratorio y las pastillas son un comienzo excelente, pero tiene razón. Necesitamos más. Necesitamos vincularla a ella directamente con el acto de dárselas. Necesitamos probar su intención. Por primera vez, mi lucha tenía un nombre legal. Por primera vez, tenía una aliada. Salí de esa oficina sintiendo que me habían quitado un peso enorme de los hombros. Ya no estaba sola. Regresé a San Elizario con un nuevo propósito. La abogada Peña me había dado instrucciones claras, un plan de acción. Ya no actuaba por instinto, sino con estrategia. Mi miedo no había desaparecido, pero ahora estaba canalizado, enfocado. Se había convertido en combustible. La primera tarea era conseguir una prueba visual. La abogada me recomendó una pequeña cámara de seguridad, de las que se disfrazan de reloj despertador. Comprarla por internet y hacer que la enviaran a casa de Consuelo para no levantar sospechas fue una operación secreta que me hizo sentir viva, astuta. Instalar la cámara en mi cuarto, en la mesita de noche, fue un desafío. Mis manos no son lo que eran, pero la necesidad me dio una destreza que no sabía que tenía. La coloqué en el ángulo perfecto para que capturara la cama y a cualquiera que se acercara. Esa noche,
Cuando Marisol entró con el vaso de agua y la pastilla, mi corazón latía con una mezcla de terror y emoción. El pequeño punto rojo de la lente, invisible para ella, era mi ojo, mi testigo silencioso que por fin grabaría la verdad. Al día siguiente, revisar la grabación fue un triunfo. Allí estaba, claro como el agua, la mano de Marisol extendiéndome la pastilla, mi mano tomándola, su sonrisa mientras me observaba fingir que la tragaba. Era una pequeña pieza del rompecabezas, pero era mía. Era una prueba irrefutable, obtenida por mí. Sentí una oleada de poder, una sensación que no había experimentado en años. La repostera, la jardinera, la viuda solitaria, se había convertido en una investigadora. Esa semana, cuando Javier llamó, algo en mí había cambiado. Escuché sus alabanzas a Marisol, pero ya no sentía esa punzada de culpa. En su lugar, sentía una profunda tristeza por él, por su ceguera. Y una determinación férrea de abrirle los ojos, sin importar el dolor que causara. Protegerlo a él ahora significaba destruir la mentira en la que vivía. Mi amor de madre había evolucionado. Ya no era solo para cuidarlo, era para salvarlo. La presión de Marisol para que vendiera la casa aumentó. Un día, apareció con un agente inmobiliario, un hombre joven y sonriente que empezó a hablar de potencial de mercado y precios competitivos. Me sentí invadida, violada en mi propio espacio. Pero la vieja soledad, la que se habría encogido y callado, ya no estaba. Me levanté de mi sillón, me planté frente a ellos y dije, con una voz que no reconoció ni yo misma, esta casa no está en venta. Ni ahora, ni nunca. Por favor, retírense. El shock en el rostro de Marisol fue mi segunda gran victoria. Después de que se fueron, caminé por mi casa. Toqué los muebles de madera oscura, el marco del retrato de Arturo, la pared de adobe fría. Esto no era solo una propiedad. Era el lugar donde había amado, donde había llorado, donde había construido una vida. Era el último bastión de mi identidad. Y ahora, se había convertido en el cuartel general de mi resistencia. Sentí la presencia de Arturo a mi lado, no como un fantasma triste, sino como un aliado, un soldado silencioso a mi lado, dándome fuerzas. Esa tarde, salí al jardín a regar mis bugambilias. El sol de Texas caía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. El agua de la manguera hacía pequeños arcoíris en el aire. Vi mi reflejo en el cristal de la ventana de la sala. Vi a una mujer de 71 años, delgada, con el pelo completamente blanco y arrugas profundas. Pero los ojos que me devolvían la mirada no eran los de una anciana asustada. Eran firmes, claros, llenos de una luz fría y dura. Eran los ojos de una guerrera. En ese momento lo supe, la mujer que escondía las pastillas bajo la lengua por miedo, había muerto. Y en su lugar, había nacido alguien a quien apenas empezaba a conocer. El plan de la abogada Peña era simple, pero aterrador, porque no dependía de jueces ni de policías, sino de mí. Todo se llevaría a cabo en mi casa, en mi territorio. Soledad, la verdad es más poderosa cuando se revela en él. Lugar donde ocurrieron las mentiras, me dijo, con una firmeza que me contagió. La estrategia era una confrontación familiar controlada. No habría gritos ni acusaciones al principio, solo la presentación metódica de los hechos. Yo sería la narradora, la fiscal y la jueza de mi propia historia, y mi casa sería la sala del tribunal. Sostuve el vaso de agua que me ofreció y sentí que ya no temblaba. La mujer que había entrado a su oficina semanas atrás, asustada y sola, ya no existía. La llamada a Javier fue el acto más difícil de toda esta guerra. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra mientras marcaba su número. Le mentí una última vez, pero esta mentira era un acto de amor, una cirugía dolorosa pero necesaria. Le dije que me había caído, que el médico del pueblo estaba preocupado por mi memoria y había sugerido una reunión familiar urgente para discutir mi futuro y el de la casa. Escuché la preocupación genuina en su voz, el amor que sentía por mí, y tuve que morderme el labio para no llorar. Le pedí que viniera ese fin de semana, y que trajera a Marisol. Es importante que estemos los tres juntos para esto, hijo, le dije, y colgué antes de que mi voz se quebrara. El sábado por la mañana, preparé el escenario. Limpié la casa a fondo, no por hospitalidad, sino como un soldado que prepara su armadura. Quité el polvo del retrato de Arturo, sintiendo su mirada serena sobre mí. En la mesa de la cocina, coloqué 3 sillas. En el centro, puse el jarrito de barro, aún cubierto por un paño de lino blanco, como un objeto sagrado y terrible. No había comida sobre la mesa, no había olor a café. El aire de la casa era solemne, quieto, cargado con el peso de 5 años de silencio. Cada objeto en su lugar, cada superficie reluciente, era parte de mi declaración, esta era mi casa, y yo estaba al mando. Llegaron poco después del mediodía. Javier entró primero,
con el rostro marcado por la preocupación del viaje. Me abrazó fuerte, y en ese abrazo sentí toda la complejidad de nuestro amor y de la tragedia que estaba a punto de desatar. Detrás de él venía Marisol, con una canasta de frutas y su sonrisa de plástico. Suegrita, qué susto nos dio. Pero se ve muy bien, dijo, su voz goteando una dulzura venenosa. La invité a pasar y les pedí que se sentaran a la mesa. La ausencia de un almuerzo servido, la formalidad de mi gesto, pareció desconcertarlos. El silencio se instaló entre nosotros, denso e incómodo. La batalla final había comenzado. Gracias por venir, empecé, mi voz sorprendentemente firme. No miré a Marisol, sino a mi hijo. Javier, te pedí que vinieras porque hay algo que debes saber sobre mi salud, algo que no es la vejez. Empecé a contar la historia desde el principio, la niebla en mi cabeza, la debilidad en mis piernas, el miedo que sentí al no recordar el nombre de mis propias flores. Mientras hablaba, veía la confusión en el rostro de Javier y una nueva tensión, una rigidez, apoderándose de la sonrisa de Marisol. Ella sabía que esto no era sobre mi memoria, era sobre la suya. Mi hijo, como era de esperar, intentó calmar la situación. Mamá, has estado sola mucho tiempo, es normal que a veces te sientas así. Marisol te ha cuidado muy bien, se ha desvivido por ti. Sus palabras, que antes me habrían herido, ahora eran solo el eco de una mentira que estaba a punto de morir. Marisol asintió, poniendo una mano sobre el brazo de Javier, interpretando su papel de esposa devota y nuera sacrificada. Claro que sí, mi amor. Tu mamá es lo más importante para mí. Fue en ese momento que deslicé el primer papel sobre la mesa, directamente frente a Javier. Era el informe del laboratorio de El Paso. Una sola hoja que detallaba la composición química de las pastillas. Javier lo tomó, frunciendo el ceño, y empezó a leer. Vi el momento exacto en que sus ojos se abrieron con incredulidad, el color abandonando su rostro. Sedante, deterioro neurológico, leyó en un susurro. Levantó la vista hacia mí, perdido, y luego hacia su esposa. ¿Qué es esto, Marisol? Mamá, no entiendo. El castillo de naipes que Marisol había construido con tanto cuidado comenzaba a tambalearse. Es una locura, exclamó Marisol, su voz subiendo una octava, perdiendo su melodía. Tu madre está confundida, Javier. Seguro tomó las pastillas de otra persona, o se las inventó. Yo solo le daba sus vitaminas. Su negación fue tan vehemente, tan llena de una falsa indignación, que por un segundo casi sonó convincente. Pero yo estaba preparada. Sin decir una palabra, tomé la pequeña tableta que la abogada Peña me había prestado y la puse junto al informe. Presioné el botón de reproducir. La pantalla mostró la imagen granulada de mi cuarto. Mostró a Marisol acercándose a la cama, sonriendo, mientras me daba la pastilla y el vaso de agua. La grabación continuó, noche tras noche, una repetición macabra del mismo ritual de traición. El silencio en la cocina era absoluto, roto solo por el audio de la grabación, la voz dulce de Marisol diciendo, buenas noches, suegrita, una y otra vez. Javier miraba la pantalla como si estuviera viendo una película de terror, su respiración agitada. El rostro de Marisol se había transformado en una máscara de pánico y odio. Cuando el video terminó, nadie habló. El aire estaba cargado, a punto de explotar. Fue entonces cuando, con un movimiento lento y deliberado, retiré el paño de lino que cubría el jarrito de barro. Lo incliné, y un torrente de cientos de pequeñas pastillas blancas se derramó sobre la mesa, esparciéndose con un sonido seco, como huesos de serpiente. El sonido de 5 años de veneno. El sonido de mi supervivencia silenciosa. La prueba final, innegable y abrumadora, yacía entre nosotros. Javier se derrumbó. No con un grito, sino con un gemido sordo, un sonido de dolor puro que pareció salir de lo más profundo de su alma. Apoyó la cabeza entre sus manos y comenzó a sollozar, sacudido por espasmos de comprensión y horror. No me miraba a mí, miraba a su esposa, a la mujer con la que había compartido su vida, y en sus ojos había una pregunta que no necesitaba palabras. ¿Por qué? La traición no era solo contra mí, era contra él, contra la confianza sagrada de su amor. Fue la rabia, no el remordimiento, lo que finalmente rompió a Marisol. Sí, fui yo, gritó, poniéndose de pie de un salto, su rostro contorsionado por la furia. Y lo volvería a hacer. 5 años esperando a que esta vieja se muriera y me dejara la casa, tu casa. Mientras tú estabas en la carretera, yo estaba aquí, aguantándola, limpiándola, esperando. Me lo merecía. Todo esto me lo merecía. Su confesión, brutal y despojada de cualquier mentira, fue más impactante que cualquier prueba. El veneno no estaba solo en las pastillas, estaba en su corazón. Tomé el teléfono y marqué el número que la abogada Peña me había dado. El de la estación de policía.
Mientras hablaba con el oficial, con una voz calmada y clara, Javier seguía llorando en silencio. Marisol se quedó de pie, desafiante, como si su confesión la hubiera liberado. Ya no había más teatro, solo la cruda y fea verdad. Cuando colgué, me acerqué a mi hijo y puse una mano en su hombro. No dije nada. No había nada que decir que pudiera aliviar ese dolor. Solo podíamos esperar. La llegada de la policía fue un evento surrealista en la tranquila calle de San Elizario. Los vecinos salieron a sus porches, sus rostros llenos de curiosidad y asombro. Ver a Marisol, el ángel del pueblo, siendo escoltada por 2 oficiales fuera de mi casa, fue un shock que rompió la paz de nuestra comunidad para siempre. Ella no me miró al salir. Su odio estaba ahora concentrado en Javier, el hombre que, a sus ojos, no había sido lo suficientemente rápido en morir para darle lo que ella quería. Esa noche, Javier se quedó conmigo. Nos sentamos en la sala, en la oscuridad, sin hablar durante horas. El silencio ya no era incómodo, era un espacio para que el dolor respirara. Finalmente, me pidió perdón. Una y otra vez. Perdóname, mamá. No vi nada. Estuve ciego. Le dije que no había nada que perdonar. Él también era una víctima de su engaño. Esa noche no reconstruimos nuestra relación, pero pusimos la primera piedra, una piedra basada en una verdad dolorosa pero sólida. Los días siguientes fueron un torbellino. El pueblo estaba conmocionado. La señora Domínguez vino a mi puerta con lágrimas en los ojos, pidiéndome perdón por no haberse dado cuenta, por haber alabado a mi verdugo. Recibí llamadas y visitas de gente que no había visto en años. De repente, ya no era la viejita frágil y solitaria. Era Soledad Rivera, la mujer que había sobrevivido. Mi historia, contada en susurros a través del pueblo, me había devuelto la visibilidad, me había devuelto mi nombre. La conquista más tangible fue legal. Con la confesión grabada, el video y el jarrito de barro como evidencia, el caso contra Marisol era irrefutable. La abogada Peña se encargó de todo. Pero mi verdadera victoria no fue en un tribunal. Fue en mi propia casa. Cambié las cerraduras. Reorganicé los muebles a mi gusto. Saqué las viejas ollas y sartenes. La casa, que se había sentido como una prisión, volvió a ser mi santuario, un lugar que respiraba conmigo, que era una extensión de mi propia fortaleza recuperada. Miro atrás y apenas reconozco a la mujer que era. La Soledad de antes era una sombra, una mujer que aceptaba su destino en silencio, que creía que la vejez era sinónimo de rendición. Se movía por su casa pidiendo permiso, agradecida por las migajas de atención que le daban. Esa mujer confiaba ciegamente porque tenía miedo de dudar, porque la duda requería una fuerza que ella creía haber perdido para siempre. Vivía en un mundo de colores pastel, de boleros tristes y de una resignación dulce y amarga. La mujer que soy ahora es diferente. Mis manos siguen manchadas por la edad, pero ahora las uso para amasar la masa de mi pan de elote con una firmeza renovada. Mi pelo sigue siendo blanco, pero lo llevo suelto masa. Menudo. La mayor conquista no fue exponer a Marisol, fue redescubrirme a mí misma. La resiliencia no era algo que había perdido, solo estaba dormida, enterrada bajo capas de dolor y soledad. Despertó con un susurro de instinto y se convirtió en un rugido de acción. Las reacciones externas han sido una lección. Algunos me miran con lástima, otros con una admiración que me incomoda. Pero la mayoría, especialmente las mujeres de mi edad, me miran con una nueva clase de respeto. En mis ojos, ven un reflejo de su propia fuerza potencial. Me he convertido, sin quererlo, en un recordatorio de que la fragilidad es a menudo una percepción, no una realidad. Mi historia les ha dado permiso para cuestionar, para levantar la voz, para no aceptar el papel que el mundo a veces nos asigna. Mi vida ha encontrado un nuevo ritmo. El silencio de la casa ya no es opresivo, es pacífico. Javier viene cada fin de semana. No para cuidarme, sino para compartir. Trabajamos juntos en el jardín, me ayuda a alcanzar las repisas altas, y hablamos. Hablamos de verdad, de sus miedos, de mis sueños. Estamos sanando juntos, construyendo algo nuevo y más fuerte sobre las ruinas de la mentira. Nuestra relación, rota y reconstruida, es ahora más honesta que nunca. El jarrito de barro está ahora en la repisa más alta de la sala, vacío y limpio. Algunos me preguntaron por qué no lo tiré, porque conservo un recuerdo tan doloroso. Pero para mí, ya no es un símbolo de traición. Es un monumento a mi resistencia. Me recuerda que incluso en la oscuridad más profunda, cuando sientes que tu voz no es más que un susurro, puedes empezar a recolectar tu verdad, pieza por pieza, hasta que se vuelve tan pesada y tan real que nadie puede ignorarla. A veces, por la noche, me siento en mi sillón y pienso en el camino recorrido. La transformación no fue un milagro. Fue un trabajo duro, aterrador y solitario. Fue la decisión de dar un paso, y luego otro, y otro más,
incluso cuando mis piernas temblaban. Fue la elección de confiar en ese pequeño instinto, esa voz interior que todos tenemos y que a menudo ignoramos por miedo, por comodidad o porque otros nos dicen que estamos locos. Y esa es la única verdad que quiero compartir con ustedes, la única lección que aprendí en esta larga y oscura jornada. Escuchen esa voz. Honren sus instintos. No importa su edad, su género o las circunstancias que los rodean. Dentro de cada uno de nosotros hay una Soledad Rivera, una fuerza que no sabe que posee, hasta que se ve acorralada. La fragilidad es una ilusión que se desvanece en el momento en que decides luchar por tu verdad. No permitan que nadie les diga quiénes son o de lo que son capaces. No dejen que las sonrisas falsas los desarmen ni que la soledad los convenza de que están vencidos. La mayor conquista no es ganar una batalla contra otros, sino ganar la batalla por uno mismo, por la propia dignidad y la propia voz. Nadie puede apagar tu luz si tú, y solo tú, decides mantenerla encendida.